Impactar los nombramientos del fiscal anticorrupción y en la PGR, dos nombramientos, sobre todo el segundo bastante cuestionado, la aplicación, la puesta en marcha, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, dado que son dos piezas claves para el funcionamiento de la batería de leyes anticorrupción que aprobó recientemente el Congreso. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos rápidos de contexto para venir a discutir aquí sobre el asunto con un especialista en materia anticorrupción y una comisionada del Instituto Nacional de Transparencia. El Senado aprobó un acuerdo para la convocatoria del titular de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, que es una pieza clave para el funcionamiento del nuevo sistema nacional contra un problema público que cuesta al país casi 10 puntos del PIB. El proceso se abre en un momento en que afloran críticas al nombramiento del nuevo titular de la PGR, Raúl Cervantes, porque podría permanecer en el cargo el próximo sexenio si decide optar por encabezar la institución cuando se aprobara la ley reglamentaria de la nueva Fiscalía General que sustituirá a la actual. La Fiscalía Anticorrupción estará adscrita al nuevo Ministerio Público y tendrá que investigar y perseguir las denuncias de corrupción que hubiese del actual sexenio, incluidos los escándalos de la actual administración y de los gobernadores de los estados cuyos casos tendrá la facultad de atraer. El 19 de noviembre de 2014 se abrió una primera convocatoria para la Fiscalía Anticorrupción, pero se cerró sin elección alguna porque este órgano de gobierno no alcanzó el consenso necesario para proponer al Pleno el nombramiento del titular de la referida Fiscalía. Tanto el nombramiento como la convocatoria fueron avalados por la oposición, salvo de Morena. ¿Cuál es el impacto de los nombramientos en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción? El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, calificó a Cervantes como un gran constitucionalista del país y agregó: México requiere de hombres talentosos e inteligentes. A pregunta expresa sobre la posibilidad de que su nombramiento sea transeccional, Cervantes respondió que parte de su función será trabajar en la transición de la PGR en Fiscalía General de la República, para que a futuro las víctimas del delito sean atendidas con profesionalismo, pertenencia y prontitud. La senadora del PRD, Angélica de la Peña, señaló que en la ley habría un transitorio para permitir que una vez transformada la Procuraduría, él pase a la Fiscalía y permanezca en ella los próximos 9 años. Carlos Elizondo escribió al respecto: sin oposición será inútil el Sistema Nacional Anticorrupción. Los controles que debe brindar la oposición se vuelven ineficaces si están dispuestos a negociar así dos nombramientos tan importantes, PGR y Fiscalía Anticorrupción. El diario The Wall Street Journal hizo eco de las críticas que surgieron en México por el nombramiento de Cervantes PGR. Aunque los supuestos en el gabinete a menudo son otorgados a aliados y personas leales al partido gobernante, esta nominación en particular está generando controversia por una amplia revisión legal encaminada a mejorar el lamentable sistema legal de México, donde cifras del gobierno muestran que solo el 2% de los crímenes se resuelven, puntualizó en un artículo publicado este miércoles. ¿Cómo va la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción? Ya se han comenzado a dar los primeros pasos para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo afecta, cómo impactan los cuestionamientos a nombramientos claves como la convocatoria al fiscal anticorrupción o el nombramiento en la PGR en este proceso? Muchas gracias, Marco Fernández. Muchas gracias, Arely Cano, comisionada del INAI. Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC y además de México Evalúa. Gracias a los dos por venir y abriría con esa pregunta: ¿quién quiere arrancar? Te cedemos el lugar. Pues mira, Pepe, muchas gracias por la invitación. Bueno, ante estos nombramientos pues está continuando el proceso que tiene que ver con la implementación de diversas leyes en materia anticorrupción e implementar lo que es ya la reforma constitucional en esta materia. Ahorita digamos que estamos en proceso de esa implementación. Como bien ustedes saben, pues ya se instaló este comité para nombrar al Comité Ciudadano, este comité externo de notables le llaman, para nombrar quienes van a integrar el comité ciudadano. Son nueve personas que provienen de la academia y de la sociedad civil y bueno, tendrán la alta responsabilidad de nombrar a quienes integrarán el comité ciudadano, que a su vez formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Y por otra parte, pues está corriendo ya los plazos y los tiempos para nombrar al fiscal que tendremos para complementar estas etapas o estas fases del Sistema Nacional Anticorrupción. Diríamos que apenas vamos
en los cimientos y a dar los primeros pasos de implementación de este sistema, ¿no? Marco, ¿cómo ves tú? ¿Cómo impacta? Porque lo decía Arely un poco, digamos, el proceso normal, que es la constitución del comité de notables, etcétera, pero alrededor traes un par de nombramientos importantes. Uno que es capital, el fiscal anticorrupción, vence la convocatoria el 9 de noviembre, si mal no recuerdo, y el otro es, dado que sería subordinado del procurador, pues el propio procurador. Y además, por fin tenemos ya también titular de la Secretaría de la Función Pública. Tienes toda la razón. Toda la razón, que es otra pieza clave, tienes toda la razón. Sin duda alguna, y en ese sentido, digamos que en este avance del proceso de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, con franqueza yo veo claroscuros. Por un lado, celebro, por ejemplo, la selección del Comité Ciudadano para seleccionar al Comité de Participación Ciudadana. Son gente capaz, que vienen de la academia, de la sociedad civil. Esa parte celebro ese tipo de nombramientos. Sin embargo, cuando uno observa los nombramientos en la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de la Función Pública, con franqueza, yo pienso que empezamos con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque en términos personales me parece, por ejemplo, el procurador una persona capaz, sin duda alguna, un abogado constitucionalista muy serio, pero el problema es que, dadas las circunstancias en las que se encuentra el país, pues lo que se necesita es mandar una señal de certeza que tendrá una Procuraduría eventualmente que se transformará en la Fiscalía General de la República, que con independencia política, y esa parte, pues la verdad sí es cuestionable, no solamente por la militancia partidista del procurador. El señor siempre ha sido legislador destacado del PRI, sino también por su cercanía con el consejero jurídico del presidente, y además porque en su firma de abogados, que es una firma muy importante, pues ha tenido muchos casos en los que litiga contra el Estado mexicano. Y entonces difícilmente se puede uno imaginar que en otro lugar, pues por supuesto, porque hasta ahorita no ha habido la presentación de un documento básico que en cualquier democracia ocurriría. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley específica que establece que todo miembro del Departamento de Justicia no puede en lo absoluto estar litigando en contra del gobierno de Estados Unidos. Lo mismo se prevería que tendría que ocurrir en México. Al menos en lo que estamos logrando una legislación de esa materia, sí se avanzó en la parte de conflicto de interés. Uno esperaría que ya a la brevedad el nuevo procurador, por lo menos, dado las circunstancias de cuestionamiento sobre su nombramiento, tuviera que presentar una declaración para evitar el conflicto de interés, decir, estos son todos los casos en los que mi despacho ha estado involucrado en litigios en contra del Estado mexicano, y por lo tanto tenemos que dejar estos casos, me tengo que yo excusar y mi firma se tiene que excusar, porque obviamente en ese tipo de litigios pues no estás litigando contra un abogado normal, sino contra el que es el procurador de la República. Hace unos años teníamos exactamente el mismo problema con Diego Fernández de Ceballos, con Fauci Hamdan, que como senadores de la República también tenían sus despachos y litigaban contra el Estado mexicano. Ese tipo de situaciones han hecho mucho daño precisamente para avanzar justo en la credibilidad de este naciente Sistema Nacional Anticorrupción. No está, en efecto, eso no está tipificado dentro del marco legal mexicano, Arely, pero venimos, digamos, de haber conocido una historia larga de una lucha por tratar de, poner al descubierto, declarar los problemas de conflicto de interés. ¿Tú crees que ahí puede haber un conflicto de interés? Y en ese sentido, digamos que la ley de 3 de 3, en este aspecto en específico, se quedó más que atrás. Bueno, se quedó atrás, pero digamos, hay avances porque están incorporados ya estos mecanismos de conflicto de interés, de declaración patrimonial. En la ley 3 de 3, sobre esto en particular, por ejemplo, haber litigado contra el Estado. En estas leyes ya se exige presentar estos 3 tipos de declaración: la patrimonial, la de interés y la fiscal, la de impuestos. Evidentemente esto tiene que tener pues etapas y fases de cumplimiento, pero digamos que es un avance. Sí, no se diseñó, no se planteó desde el punto de vista normativo como hubiésemos querido
pues tanto sector público o varias de la sociedad civil que impulsaron estas propuestas. Pero bueno, hay avance y será el comité coordinador el que determine bajo qué criterios y qué formatos se estarán considerando los rubros en materia de declaración patrimonial y en materia de declaración de intereses. Pero bueno, con base en este cumplimiento de estos nombramientos que se dan, pues yo diría que se dan ya, función pública, se da el procurador, están ratificados por el Senado de la República, ambos nombramientos, que eso ya también, así es, que también ya es una parte, una etapa que no estaba dentro de la parte normativa, pero bueno, se están dando avances desde el punto de vista normativo, evidentemente, y qué bueno que hace sociedad civil, qué bueno que la academia también, pues, pone a la esfera pública, pues incluyendo, cuestionando el perfil o no no tanto el perfil, porque aquí se ha acreditado que hay el perfil profesional y académico, sino la idoneidad de quien va a ocupar el cargo. Y en ese sentido también, perdón, comisionada, pero una de las partes que, pues también como ciudadano, uno hubiera esperado que los señores senadores hubieran asumido su responsabilidad, sus potestades legales que ahora con la reforma se le dan para la ratificación de estos nombramientos, con una serie de procesos en donde hubiera una revisión puntual de los expedientes, preguntas muy puntuales de cómo se abordarían los desafíos enormes que ambas instituciones tienen, y nada de eso se dio en menos de 24 horas, perdón, Pepe, pero en menos de 24 horas se hace la ratificación por prácticamente unanimidad de parte del Senado de estos puestos. Con franqueza, eso me parece que también es empezar con el pie izquierdo, porque sí es deberle a la ciudadanía la expectativa de que si ahora íbamos a tener pesos y contrapesos, pues esos pesos y contrapesos realmente se activen, y que entonces, al igual que la lamentable actuación en su momento cuando vino lo del nombramiento de la Suprema Corte de Justicia, lamentablemente los señores senadores nuevamente dejan mucho que desear respecto a asumir responsablemente sus nuevas potestades en esta materia. Marco insiste en que están comenzando con un pie izquierdo, por supuesto, la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, y si alguien conoce de la importancia de la credibilidad y la confianza en una institución, es por supuesto tú, que has estado en el terreno electoral, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y además ahora en el INAI. Estamos hablando con Marco Fernández, que es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y además investigador de México Evalúa, y también con Arely Cano, comisionada del INAI. Me quedé contigo, Arely. Sí ha habido en efecto un cuestionamiento importante. Fuerte respecto a estos nombramientos, y tú conoces bien las instituciones de este país. Quizá una de las cuestiones de las que más adolecen y más necesitan es de construir confianza. ¿De qué manera es esto desde tu propia experiencia institucional? Porque además vas a participar dentro del propio sistema. ¿Crees que se está afectando? ¿Y cuál podría ser una respuesta frente a lo que está sucediendo? Bueno, ahí sí coincido totalmente en el papel que debe de jugar sociedad civil. Tan es así que tiene una silla en el propio Sistema Nacional Anticorrupción, y creo que va a ser un contrapeso importante en esta falta de credibilidad que se está dando ahorita, actualmente, y creo que es el papel de sociedad civil y el papel de los académicos también, dar voz a estas personas, pues que no dan credibilidad a las personas que consideran que no son las idóneas para el cargo, que dados estos antecedentes que se tienen. Nosotros conocemos, por ejemplo, desde el punto de vista institucional, a la anterior senadora, luego procuradora y ahorita secretaria de la Función Pública. Ella ha participado en todos los procesos de transparencia. Estuvo muy cerca de la reforma constitucional de transparencia, eso es cierto. Entiende esta situación, pero también entiendo esta perspectiva de que ser parte del Ejecutivo, pues sí pudiese tener en duda esta imparcialidad. Lo que creo es que hay que construir los demás actores que estamos sentados en silla, en el comité por parte del sistema, pues tenemos que generar todos los mecanismos necesarios para dar certeza a esta institución. El comité ciudadano juega un papel relevante, tiene que ser protagónico en este sistema, porque no nada más ahora va a participar haciendo críticas constructivas, como lo ha hecho, ahora va a tener voz,
va a ser actor protagónico en este sistema. Estará el Instituto Nacional de Transparencia, que también juega un papel porque garantiza derechos, y ahí yo espero que estará a cargo de la presidencia del propio instituto, pero que genere también un contrapeso importante. El auditor superior de la Federación, representantes del Consejo de la Judicatura, que también es relevante, el Poder Judicial aquí presente en este comité, y bueno, finalmente el titular del Tribunal de Justicia Administrativa. Creo yo que tenemos que hacer contrapuestos todos, porque lo que queremos todos los mexicanos es que nos vaya bien como instituto y reflectar y proyectar confianza. Y más en un tema como este, Arely. Y más un tema. Ahora, creo que el reto importante es lo de la designación del fiscal. Ahora, con la convocatoria que se abrió, tienen requisitos formales, sí, como los que tienen para cualquier ocupar cargo público, que son los formales de tener la profesión de abogado, ser mexicano, etcétera. Pero sí creo que los legisladores tienen que tener requisitos más allá de estos formales, que los cumplan estos, pero tienen que reunir requisitos de idoneidad en el cargo, que sea totalmente aceptable, que tenga una calidad profesional, ética, de probidad, por la función que va a desempeñar. Va a que ser se actor evite fundamental. que tenga credenciales partidistas, porque si no, evidentemente eso merma la credibilidad del futuro fiscal. Y además, o sea, creo que junto con este nombramiento, otro de los problemas que está por ver de qué tamaño va a ser en próximos días es cuál va a ser, al final de cuentas, los presupuestos que se le asignan a las distintas instituciones integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas de ellas muchas de ellas tienen recorte, otras sí tienen aumentos, pero, por ejemplo, en áreas clave como es tanto la Secretaría de la Función Pública como lo que será la Fiscalía Anticorrupción y en general la PGR, tienen recortes presupuestales importantes. De por sí, uno de los retos de la transformación de estas instituciones es cómo le hacemos, a partir de liderazgos con credibilidad de estas instituciones, lograr una mejor selección del personal que sea capacitado, que tenga una formación multidisciplinaria, porque no solamente se necesita para esto abogados, sino gente con capacidad de investigación en archivos muertos, etcétera, o sea, una serie de auditorías forenses, etcétera, o sea, para poder hacer investigaciones de inteligencia y retener los elementos. Pero si tenemos, Pepe, pero si justo hoy en la Fiscalía, lo que será la Fiscalía Anticorrupción, solo tenemos 40 plazas, 40 personas para todo el país. Sí. Tú dime cómo vamos a poder lograr una buena labor de investigación. Ni a uno por estado. O sea, exacto. Ajá. O sea, porque además, o sea, tienen que investigar, o sea, pero tienen que investigar todos los posibles delitos de corrupción en la Administración Pública Federal. A mí me preocupa el dato que está poniendo Marco sobre la mesa a la luz de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Monterrey, en el que la Fiscalía Anticorrupción, después de abrir un proceso contra el exgobernador Medina, pues la falta de capacidades, entre otras razones, por lo menos es lo que dice el fiscal, le ha obstaculizado poder llevar a buen término el proceso. Sí, a ver, pero aquí también hay que recordar que dentro del propio sistema anticorrupción hay otro factor importante, que son los sistemas que se van a replicar en cada estado, por supuesto, en cada entidad federativa. Entonces, este sistema nacional anticorrupción será como el comité rector en esta materia, de generar políticas preventivas de responsabilidad administrativa, que esperemos que no se den, pero bueno, se van a dar, y va a tener que tener un fincamiento y un marco amplio de sanciones. Y penal. Así es, pero sí es importante que este sistema será el eje rector y que esas réplicas serán en todas las entidades federativas. Claro, hay también otras disposiciones transitorias que te dejan un año de margen para ajustar sus marcos normativos a los marcos de la todo un sistema como lo de los soples. Oye, a ratos parece que estamos construyendo en un estado paralelo en varias áreas. Estamos hablando, digamos, los primeros pasos del Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos hablando con la comisionada del INAI, Arely Cano, y con Marco Fernández. Me quedé contigo, Marco. Tú traías datos importantes porque tu preocupación es, se está dotando, varias preocupaciones. Una, menos recursos. A varias de las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción. Ajá. Por ejemplo, en el caso de la función pública, precisamente, tiene una disminución del 3.8%. La Procuraduría, el proyecto hasta ahorita trae una reducción del 6.6%, pero dentro de la Procuraduría, justo lo que va a ser la Fiscalía Anticorrupción,
tiene un 10.1% de disminución. Oye, y ese es un poco... Y también la visitaduría, que es el órgano anticorrupción de la PGR, dentro de los problemas de corrupción que pueden cometer agentes de la Procuraduría, esa tiene una reducción de 13%. Y eso, en ese sentido, sí va como entendiendo que hay problemas de desafíos presupuestales en general en el país, sí, claro. Pues sí hay como una señal encontrada de, por un lado, todos hablando de la importancia de una vez por todas comenzar los esfuerzos para combatir la corrupción, pero por el otro lado, las asignaciones presupuestales no corresponden con el discurso, porque al final de cuentas las prioridades de un país se ven donde se ponen el dinero. Ahora, ya señalado, digamos, si coincides, dos casos, digamos, de doble estándar. Uno, el presupuesto versus funciones, y dos, digamos, el celebrar que haya contrapesos y en la práctica no ejercerlos en el caso de los nombramientos. ¿Cómo ves tú? ¿Sí estamos ante un problema, digamos, de un cierta digamos, generalización de prácticas de doble estándar? O sea, decimos pero luego no hacemos, o decimos que lo que vamos a hacer pero luego no lo podemos hacer porque no está sustentado en presupuestos. Bueno, esa parte que señala Marco es importante porque es uno de los principales retos. ¿Cómo dotas a este sistema de la infraestructura presupuestal? Porque tienes que dotar de recursos humanos, financieros, de estructura para satisfacer todo el cumplimiento que te marca el marco normativo. Ahora, viendo los tiempos, seamos claros, los tiempos para designación, para instalación, son verdaderamente extensos. Ahorita estamos en la etapa en que se conforma el comité ciudadano para designar a quién va a integrar el comité. Tenemos tiempo para designar al propio fiscal. A partir de ahí, no hay un tiempo específico en los cuales se tiene que nombrar, porque eso no está en la ley. ¿Cuánto tiempo tiene el Senado para nombrar al fiscal? A partir de ahí, ¿cuándo se instala? Que son 60 días después de que ya se nombra. A partir de ahí, otros 60 días para nombrar al coordinador ejecutivo, que será el que instrumentará desde el punto de vista operativo estas necesidades administrativas. O sea, lo que me estás diciendo es que prácticamente el sistema no va a funcionar para estábamos este sexenio. Nosotros haciendo un cómputo. Sí. Un ¿sí? cómputo, pero era agosto más o menos. Agosto del 2017. De 2017. Pero, o sea, un año antes de la elección. Sí, o sea, un periodo, casi un semestre entre aspectos de designación, de operación, de correr términos para dotar de presupuesto, y entonces por ahí el senador Escudero, que fue el que públicamente aludió a un presupuesto, estaba comentando que agosto, septiembre empezaría a fluir, que ya sería pero un... el que no va a fluir, o sea, el que no tiene que esperar a agosto, que 1 de enero tiene que estar trabajando, es el procurador. No, el procurador es de ahorita. Y el que tiene que seguir trabajando es la Secretaría de la Función Pública. Exactamente. Y estas dos instituciones clave dentro del Sistema Nacional de Corrupción reciben recortes importantes. Entonces, sí hay un problema, comisionada, de, por un lado, no queda claro que se estén asignando los recursos para una prioridad nacional como es el combate a la corrupción. Tenemos además el desafío, dado los antecedentes de lo que acaba de pasar en Chihuahua y en Veracruz, de que no vaya a ocurrir la tentación de otros estados, de que en la discusión de los ajustes legislativos para crear sus sistemas estatales de combate a la corrupción, quieran hacerlos a modo y no de acuerdo a las directrices de la parte de la ley general. Eso tenemos, o sea, ya digamos que los precedentes en ese sentido no son los alentadores y hay una necesidad imperiosa de que todos sigamos puntualmente cómo los distintos estados ajustan sus sistemas legislativos, sus sistemas jurídicos para poder crear los sistemas estatales de combate a la corrupción. Y aparte de todo, si no fuera suficiente la complejidad de lo que estamos hablando, o sea, claramente hay una profunda desilusión, enojo entre la ciudadanía del funcionamiento inadecuado de nuestra democracia. Y lo que quieren es que por una vez por todas se acabe con la impunidad, que al señor exgobernador de Veracruz, que a los señores exgobernadores de Sonora, de Chihuahua, de Nuevo León, etcétera, sí, y a todos los individuos que participaron dentro del sector privado y de sus colaboradores creando redes de corrupción, se les lleve a cuentas y que empiezan a mostrar el sistema
que en lo que operan las otras partes, las que ya están operando, en este caso las procuradurías, jalen y lleven a buen puerto, en términos penales, este tipo de casos de corrupción. Sí, porque hay otra cosa además relacionada con esto. Yo creo que a pocos nos cabe duda de que el 18, uno de los temas centrales que va a llevar la oposición al debate electoral va a ser el tema de corrupción. Muchas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros en Opiniones Encontradas, pero sobre todo gracias a usted.